Para esta práctica vamos a generar un pulso PWM con un encapsulado LM324, el cual son 4 amplificadores operacionales en un mismo encapsulado. Entonces, ¿qué es un PWM? El PWM es la modulación por ancho de pulsos, la cual modifica su ciclo de trabajo de cualquier señal. En este caso es una señal, va a ser una señal cuadrada, y controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. El ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es una señal periódica en la cual se expresa matemáticamente con D igual a tau sobre el periodo por 100, que 100 sería el porcentaje. Entonces D es el porcentaje de ciclo útil de la señal, T es el tiempo positivo de la señal y T mayúscula es el periodo de la señal. Aquí encontramos una gráfica de una señal cuadrada en la cual se muestra cómo va a ser el ciclo útil. Entonces tenemos un periodo de la señal, y aquí está el porcentaje por el periodo, que este sería el porcentaje de nuestro ciclo útil, el cual lo podemos ir variando, o se puede ir variando dependiendo la cantidad de energía que necesite la carga. Aplicaciones: para control de motores, controles de elementos termoeléctricos, fuentes conmutadas. Ya hay empresas que fabrican este tipo de encapsulados para generar estas señales. ¿Cómo vamos a hacer este cambio de ciclo útil? Se va a usar por medio de un comparador de tensión que está en esta imagen, la cual este comparador de tensión, el voltaje V1 y el voltaje VI2 se van a restar, y el amplificador va a mostrar una salida alta o baja dependiendo los voltajes de entrada. Entonces, si V1 es mayor, está conectada a la parte positiva del amplificador, da un voltaje en alto. Si VI2 es mayor, da un voltaje en bajo. Bueno, este es nuestro circuito. Es un circuito donde hay un comparador de tensión, hay un voltaje de entrada con un potenciómetro, otro voltaje de entrada con otro potenciómetro para ir variando los voltajes, y a continuación aparece la tabla en la cual se midieron los voltajes en el laboratorio. Entonces, VI1 es igual a 3, VI2 es igual a 5, entonces 3 menos 5 va a dar un voltaje en bajo a la salida de nuestro comparador. 5 menos 2 va a dar un voltaje en alto. 4 menos 7 da negativo, entonces es un voltaje en bajo. 9 menos 7 es un voltaje en alto. Estos valores se deben a la polarización del amplificador. Entonces, pues no da totalmente cero por configuración, por estructura del amplificador operacional, ni tampoco va a dar 10 porque nuestra alimentación es de 10 voltios. Hay un pequeño desfase, pero se puede ver que es un voltaje en bajo, un voltaje en alto, un voltaje en bajo, un voltaje en alto, según los voltajes de entrada. Para generar el PWM se usa la propiedad del comparador de tensión, ya que su voltaje de salida puede ser alto o bajo. La señal de la entrada de la inversora es una señal triangular que varía su voltaje de 0 a 10 voltios, y la señal de entrada inversora es una señal constante que varía su voltaje de 0 a 10 voltios. Aquí tenemos el circuito de la simulación. Entonces, cuando la señal
de nuestra señal triangular excede el nivel de este voltaje, nos va a aparecer un voltaje en alto, y cuando es menor a este nivel de referencia nos va a aparecer un voltaje en bajo. Entonces aquí tenemos dos gráficas de cómo se va a comportar el voltaje de salida con la línea roja en comparación con los voltajes de entrada, que es la señal, voltaje de entrada 1, que es la señal triangular, y el voltaje de entrada 2, que es la señal en verde. Entonces, a medida que aumenta el nivel de referencia del voltaje de entrada 2, va a disminuir el voltaje, el ancho de pulso. Si nos damos cuenta, en esta gráfica el ancho de pulso es mucho menor al ancho de pulso de esta parte. Listo, entonces aquí tenemos un video de la simulación. Vamos a darle, entonces miren, hay un voltaje que el voltaje de la parte inversora no supera. Aquí ya empieza a variar y aparece una señal cuadrada. A medida que aumenta el voltaje o disminuye el ancho de pulso o aumenta su ancho de pulso. Para poder ver el encendido y el apagado del LED, se usó una señal de triangular de un Hz para poder ver cómo prende y apaga el LED y cómo cambia la luminosidad de él. Y aquí encontramos un video. Aquí está el video tomado en el laboratorio, donde se ve el osciloscopio, y aquí podemos ver que va a aumentar el ancho de pulso. Apareció, aumentó el ancho de pulso. El ciclo útil, cada vez que aumenta el ciclo de útil, va a aumentar la luminosidad del LED. Disminuyó el ancho de pulso con el voltaje, con el potenciómetro, y aquí va a aumentar la luminosidad del LED. Bueno, muchas gracias. Este fue un video realizado para la materia de Laboratorio de Instrumentación Básica de las Unidades Tecnológicas de Santander.